hablando al Señor, hablando de sus atributos a través de los himnos. Y seguramente el Señor escuchó todo lo que nos dijo, como dice un hermano, lo que nosotros dijimos. Y ahora seremos nosotros capaces de escuchar lo que nos va a decir Él a nosotros. Entonces eso es lo que hay que ver. Tengo que comenzar diciendo que voy a estar hablando en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 17 al 21. Pero antes de llegar allí tengo que decirles algo de la historia de este libro. Quizás ustedes ya la saben, pero para los que no la sepan, voy a decirlo, algo breve. En el año 31 antes de Cristo, es decir, 31 años antes de Cristo, se llevó a cabo una batalla que se llamó la batalla de Actium, realizada por Octavio, el hijo de Julio César, el gran emperador, que había sido muerto. Y él era el comandante de las fuerzas de la zona occidental, a este lado. Y en la zona oriental estaba Marco Antonio, aliado con Cleopatra. Marco Antonio era también uno de los generales. Octavio era el hijo de Julio César, estaba en el área occidental. Y Marco Antonio era el general de Julio César y estaba en el área occidental. Y él se había aliado con Cleopatra, la reina de Egipto. Y estaba buscando apoderarse de todo el imperio romano. Entonces la batalla se trabó en un lugar llamado Actium, que es la batalla de Accio. Y entonces, cuando estaban en medio de la batalla allí, Octavio se vio en la necesidad de recurrir por ayuda a un lugar llamado Filipos, que estaba en la zona de Grecia. Entonces estas personas de allí, de este lugar, de Filipos, brindaron ayuda a este hijo del general, del emperador, y salieron victoriosos de la batalla. 3 años después o 4, entonces este hombre llamado Octavio ascendió al poder, tomando 2 títulos muy importantes. ¿Cuáles creen que eran? César Augusto. No son nombres, son títulos. Es como decir el rey máximo, César Augusto. Y entonces, después de que él ascendió al poder, recordó a estas personas de Filipos. Y como premio, por la ayuda que le habían brindado, por hacerse de todo el imperio, el control, lo que dio inicio a algo que se llama la Pax Romana, o la paz romana, que duró un periodo como de 100 años hasta la caída del imperio. Fue un periodo en que el imperio romano tenía estabilidad por todos lugares. Las legiones estaban controlando todo el imperio, por todo lugar, en el área del África, del Oriente, del Occidente, y alrededor de todo ese mar Mediterráneo. Entonces, como premio a esta gente de Filipos, les dio o les concedió ser colonia romana. Esto es una pequeña Roma fuera de Italia, fuera del imperio, es decir, suelo romano fuera de la capital romana. Ellos no pagaban impuestos, tenían todos los privilegios de cualquier romano naturalizado. No era cualquier ciudad esta. Y entonces, después de eso, mucho tiempo después, tiene algo que ver con lo que vamos a hablar, y por eso tenemos que ir a todo eso. Pablo iba a llegar allí, el Espíritu lo iba a enviar a ese lugar, por algo muy importante. Y para eso necesitamos ir a Hechos 16. Y en Hechos 16 comienza el segundo viaje misionero de Pablo. Acaban de separarse con Bernabé en el 15 por una discusión acerca de su sobrino Marcos o su primo, que los había abandonado en el primer viaje misionero. Y comienza así, si usted lee Hechos 16:1 en adelante: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que esto es el Asia Menor, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque el Espíritu les prohíbe a ellos hablar en Asia, pero ¿por qué les ha prohibido hablar en Asia? Bueno, sencillamente en el primer viaje misionero, ellos habían estado en el Asia ya, de ahí venían. Entonces lo que estaban tratando de hacer es quedarse allí, y el Espíritu les prohíbe. No es que no habían ido, no es que estaban desprovistos esos lugares de la palabra del Señor, sino que ellos habían estado allí, de hecho venían de ese lugar. Y entonces continúa el texto y dice, el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ellos llegaron casi al puerto o a la zona costera del Asia Menor, que queda a este lugar, al occidente de lo que ahora conocemos Turquía, por donde estaban las otras iglesias como Esmirna, Pérgamo y todas estas que están allí en el Apocalipsis. Cuando ellos dicen que tratan de ir a Bitinia, lo que está pasando es que están ya cerca de la isla costera y están tratando de dar el círculo, la vuelta para regresar hacia el Asia. Y entonces lo que pasa allí es, vean lo que pasa, pero el Espíritu no se lo permitió, otra vez. Y pasando junto a Misia, ya están acercándose, descendieron a Troas, que es el puerto ya del Asia Menor. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Este Macedonia es lo que ahora conocemos como Europa, o una parte de Europa. Estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, y ponga atención en este día porque algo pasa aquí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Usted va leyendo todo el capítulo de Hechos, desde el 1 hasta el 10, hasta el 16. Y aquí en el 16:10 algo pasa. Y es que el escritor dice, procuramos. Nunca antes se incluye en el relato. Aquí es cuando comienza a incluirse él en el relato. Se estima, la iglesia primitiva estimó que este escritor es Lucas, y en esencia así se ha adoptado, y entonces él era de ese lugar, de Macedonia. Dando por cierto, dice que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, del puerto de Asia Menor, vinimos rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, que ya es el puerto de Macedonia, y de allí a Filipos. Mire, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia romana, por supuesto. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lucas dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En esto hay una gran discusión, no se sabe si es que la primera porque está cerca de los puertos, pero más parece ser que es una de las ciudades más importantes de Macedonia en ese lugar. ¿Por qué? Bueno, por su historia que tenía ya, la historia que ya les he comentado. Tenía una historia muy de gran peso esta ciudad de Filipos. Y entonces dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y ahí pasan una serie de eventos. Miren, ellos querían ir hacia el Asia. Y luego allí dice que después de estar allí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras, el 14, de la ciudad de Tiatira. Esta ciudad de Tiatira era una ciudad, ¿de dónde creen? Del Asia Menor, del lugar donde Pablo estaba tratando de ir. Pero ahora está en Macedonia. Vean lo que pasa. Pablo está tratando de dar la vuelta hacia Asia. El Espíritu se lo impide, y que aquí claramente podemos decir que los testigos están en una gran equivocación, porque también no es una fuerza sin inteligencia, sino que es una persona que también tiene voluntad y puede ordenar. Se lo impide que regrese hacia el Asia, pero en cambio lo envía hacia Macedonia. Y allá la primera mujer que se convierte es una mujer, dice, de Tiatira, una ciudad de Asia. Imagínense la soberanía del Señor. Una mujer del Asia
allá en Macedonia que se convierte. En lugar de ir para allá, se va para allá, pero la primera que se convierte es una mujer de acá, del Asia. Increíble. Y luego van pasando unas situaciones, se convierte ella, su familia, que posiblemente eran sus esclavos o sus trabajadores. Y luego pasa con el carcelero también y su familia, luego una muchacha endemoniada allí, y ahí va el relato. Al final el Señor, pues, a través de Pablo, bendice la predicación allí, de tal modo que es capaz que se puede formar una iglesia. El tiempo transcurre y ahora Pablo se encuentra en la prisión en Roma. Y allí en Roma, él envía una carta a estos hermanos. Y cuando él comienza la carta, les dice que él es un siervo o un esclavo también por Cristo. Es interesante que él en sus cartas utiliza siempre la palabra apóstol, pero con ellos no. Con ellos tenía una afinidad. Con ellos tenía un sentimiento puro, con la cual se identifica no como un apóstol con su autoridad, sino como un siervo igual que ellos. Eran hermanos muy fieles realmente, a los que están en Cristo, pero que están en Éfeso. Ellos estaban en Cristo, pero la localidad en la que estaban era en Filipos, perdón. Entonces, en esa carta, en el primer capítulo, comienza él a dar agradecimientos. Y esa carta tiene dos propósitos. El primer propósito es dar gracias por una ofrenda que le envían a Pablo. Siempre le han estado enviando ofrendas en los lugares en que él ha estado. En Tesalónica, dice él que le enviaron, también se preocuparon, pero ahora envían a uno de sus ancianos o sus pastores, llamado Epafrodito, a enviarle una ofrenda hasta allá, en donde está en Roma. Y él agradece por medio de esta carta. Esa es una de las razones por las que escribe esta carta. Y la segunda es para promover o incitar la unidad en la iglesia. Y bueno, ellos no eran cualquier tipo de persona, eran ciudadanos romanos. Y vamos a entrar de lleno ya al texto. Vamos a leer capítulo 3, versículo 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, este párrafo, Dios nos manda a seguir ejemplos de vidas piadosas a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. Dios nos manda en este texto a seguir ejemplos de vidas piadosas a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. Y lo hace de dos formas. En primer lugar, ¿cómo seguimos cuidadosamente ejemplos de vidas piadosas? En primer lugar, haciendo lo que ellos hacen, estos hombres de vidas piadosas o personas de vidas piadosas. Y en segundo lugar, siguiendo su ejemplo de vida. Es haciendo y siguiendo. No es lo mismo. Es hacer y seguir. Y para eso el texto comienza, hermanos, sed imitadores de mí. ¿No sonaría esto una locura que alguien diga, sed imitador de mí? Una persona, ya puede ser Pablo o cualquier ser humano. Sed imitador de mí. ¿Tiene alguna sensatez, alguna persona en decir ser imitador de mí? Pero si somos pecadores, estamos llenos de pecado. ¿Por qué Pablo inicia este texto o inicia este párrafo diciendo sed imitadores de mí? ¿Cómo es posible que un hombre se atreva a decir esto? Esto suena fuera de sensatez, no es algo que alguien podría decir así por así. Pero para averiguarlo necesitamos ver el contexto. Y usted ve en el capítulo 2, 5, en adelante,
que Pablo les dice, es decir, un capítulo atrás, les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, en un capítulo atrás, Pablo había estado hablando de la humillación de Jesucristo, había estado hablando de la gloria primeramente de Jesús, pero lo que no estimó, lo que él dejó atrás. Muchas personas creen que él no tenía los poderes que tenía, pero no es así. Tenía esos poderes, pero rehusó. Cuando dice que se vació a sí mismo, rehusó utilizar esos poderes o esos atributos, mayormente los que comienzan con la palabra omnisciente, omnipotente, omnipresente, haciéndose en forma de hombre, en forma de siervo. No es que dejó sus atributos, sino que rehusó utilizarlos. Ahora imagínense el Dios eterno, lleno de riquezas, de gloria, que todo lo puede, que todo es poderoso. ¿Qué necesitaba? ¿Por qué venir a la tierra, humillarse tanto? Qué humillación tan enorme. Y ahí hay 7 humillaciones de Cristo, pero bueno, esas las voy a dar en otro sermón. Hoy no voy a tocar eso. Hay 7 humillaciones que Cristo pasa. Antes de eso, antes de lo que Pablo está diciendo. Pero en el capítulo 3, si usted es curioso, también Pablo comienza a hablar de un problema que estaba pasando no solo en Filipos, sino en Éfeso, sino en Colosas y en muchos lugares. Falsos maestros, judaizantes que estaban llegando. Él se miraba atrás del cepo en la cárcel en Roma y entonces él solo podía confiar en la soberanía de Dios. Pero la preocupación que él tenía era enorme porque sabía que estas personas llegarían tarde o temprano o ya estaban en medio del pueblo de Dios, tratando de desviarlo. Y esa era su preocupación. Pero después del capítulo 2, cuando él dice que Jesús se humilló tanto siendo Dios, él comienza diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos, en el capítulo 3, versículo 1, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí comienza él a dar su currículum, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí comienza su ejemplo también de vida. No solo el de Jesús en el 2, pero ahora su ejemplo de vida. Cuántas cosas él tenía que seguramente ninguno de nosotros pudo haber tenido. Las cosas que Pablo tenía, o las cosas que Pablo pudo haber alcanzado. Fariseo de fariseos. Básicamente todo el pueblo de Israel, o esta gente, estos fariseos, toda esta nación religiosa, habían puesto sus esperanzas en este hombre. Y en Hechos podemos ver un contraste de cuando Pablo está persiguiendo la iglesia, que la tiene asolada, dice la Escritura, y cuando Pablo es convertido, entonces las iglesias comienzan a fructificar. Este hombre no era cualquier persona, sabía mucho, era un erudito. Y entonces él dice: ¿cuántas cosas tenía yo? No solo Cristo, pero también yo voy siguiendo ese ejemplo. Y no acaba conmigo. Y entonces en este capítulo 16 va siguiendo la meta todavía para las personas, ya no solo para él. No solo Jesucristo es capaz de hacer esto, no solo Pablo, por ser Pablo, es capaz de hacerlo, pero ahora comienza a tocar la vida de cada uno de sus oyentes. Y eso es lo que él dice: hermanos, sed imitadores de mí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿A mí es que me tienen que imitar? Más bien imiten al que yo estoy imitando. Sería por el contexto, porque atrás estuvo hablando de Cristo. Entonces él está imitando a Cristo. Imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. Entonces
implícito que está ahí. Y esta palabra, mire, imitadores, sed imitadores de mí. Esta palabra viene de donde también tenemos el vocablo mimo. Todos sabemos que es un mimo aquí. Una persona que está imitando cosas irreales, ¿no? Con guantes, y lo hemos visto con cosas, con guantes blancos y vestidos de blanco, y están imitando como que están jalando algo, o que hay un vidrio por allí, algo así. De ahí mismo viene esta palabra imitadores. Es decir, ustedes deben hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Exactamente tienen que hacerlo igual como lo estoy haciendo. Y no simplemente imitadores, pero la palabra que utiliza también, solo se utiliza única vez aquí en este texto. Y es coimitadores, básicamente, sería una mejor traducción. Y es decir, junto conmigo. A otras iglesias, él les dice, ustedes imiten. Pero aquí él se pone como que él también está, como estamos en el mismo lugar. No estoy más lejos que ustedes. Ustedes son como una parte muy personal o muy íntima mía. Ustedes sean coimitadores conmigo. Es un gran aprecio, aún en la forma del lenguaje que él utiliza, es muy entrañable para con ellos. Sed imitadores de mí, hermanos. Entonces, esta es la primera forma en cómo podemos seguir cuidadosamente ejemplos de vidas piadosas. Porque Dios nos manda a seguir ejemplos de vidas piadosas a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. Imagínense, su salvación eterna en un mundo pasajero. ¿Cómo hacemos eso en un tiempo tan limitado? Y esto es lo que él está diciendo, haciendo lo que estas personas piadosas hacen. Hermanos, sed imitadores de mí. Implícitamente estamos diciendo, seamos imitadores de Cristo. Pero necesitamos a alguien a quien ver. Imagínense de que ponemos por allá en una torre muy alta de San Pedro Sula. Un helicóptero llega ahí y lleva al hermano Mauricio a la punta más alta. Imagínense, hermano. Y luego nos dice, vengan, suban todos. ¿Y cómo subimos? No tenemos los mismos recursos. Pero sería más fácil si pudiéramos ver a alguien que va escalando, cómo lo hace, de qué forma lo va haciendo. Y entonces podemos nosotros copiar también la misma ideología o la misma mecánica para seguir avanzando también atrás de una persona que sí podemos seguir. Sabemos que Jesús era sin pecado. Sabemos que Jesús era perfecto. Y en eso nos gloriamos y por eso lo adoramos y por eso lo alabamos. Porque es sin pecado, porque es Dios. Pero ¿cómo podemos seguir ese ejemplo? Era necesario entonces que el Espíritu Santo, a propósito, utilizara a este hombre como ejemplo. Vea, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, es decir, está siendo supervisado por Dios mismo al escribir esto. Entonces él es algo más cercano que tenemos, algo más parecido a nosotros, de cómo podemos avanzar. Muchas veces nos dicen que hagamos algo, pero no cómo hacerlo. No tenemos ni siquiera, ni podemos ver cómo hacerlo. Y muchas veces pasan tanto tiempo, tantos años, y una persona no crece en la vida cristiana. Y muchas veces es porque no tiene a quien imitar. No hay a quien ver. ¿A quién imitamos? Y fíjese, todas las personas nos están viendo. Todos tenemos a alguien que nos está observando nuestra vida. Los esposos, su esposa lo está observando. Esposa, su esposo lo está observando. Maestro, sus alumnos. Joven, tus amigos. Tus padres. Y todos tenemos a alguien que nos está observando. Entonces es muy importante tener a alguien que imitar y vivir una vida piadosa. Y es por eso que Dios quiere que nosotros, o nos manda a seguir ejemplos de vidas piadosas también, a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. Entonces, el apóstol está animando a los filipenses a que se unan para hacer lo mismo, imitarle a él así como él imita a Cristo en su humillación. Hay una segunda forma en cómo podemos cuidadosamente seguir el ejemplo de vidas piadosas. Aparte de imitar, exactamente hacer lo mismo, la importancia aquí de los pastores, de los maestros, de los que están en el liderazgo, que sean imitadores de alguien, de una persona que viva la Escritura. ¿A quién podemos buscar? Pero si el Señor nos ha dejado todo el canon bíblico, nos ha dejado la Biblia desde Apocalipsis, adelante,
a Génesis atrás o de Génesis a Apocalipsis, como usted lo quiera ver. Y hay tantos ejemplos ahí. Y este es uno de los grandes ejemplos. Y muchos de los grandes predicadores dicen, me gustaría ser como Pablo, porque es un hombre como nosotros, lleno de pecado, pero con cuántas luchas. Pero él, ¿a quién estaba siguiendo? Él, ¿sobre quién tenía la mirada? Sobre Jesús. También nosotros vamos siguiendo la vida de Jesús. Pero este hombre nos ha enseñado cómo hacerlo en nuestra condición de pecado. Entonces, la segunda manera en cómo podemos hacerlo es siguiendo su ejemplo de vida. El primero es haciendo lo que ellos hacen, exactamente imitándolo. Y el segundo es siguiendo su ejemplo de vida. Y mire cómo dice el texto ahí en la segunda parte. Y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Y mirad. Esta palabra mirad no es un ver con los ojos. De esta palabra exactamente que aquí se dice mirad, ahora nosotros conocemos lo que llamamos telescopio y microscopio. Y son artefactos para ver a detalle a gran magnitud, a gran escala. Con un telescopio usted mira cosas que están lejos con una gran precisión. Y con un microscopio mira cosas que son invisibles a la vista, a gran precisión también. Y esta es la misma palabra que él está utilizando ahí. De ahí mismo vienen estos artefactos, el nombre que les dieron. De esto que él dice, mirad. Y lo que él está diciendo, vean con cuidado. Busquen activamente. Mirad, fijaos bien, o fíjense bien, a los que así se conducen. No simplemente imiten, como lo hace un mimo, a los que se conducen bien, pero también tienen que fijarse bien, tienen que fijarse muy bien. En contraste con lo que acaba de decir iniciando el capítulo 3, guárdense de los perros, está hablando de los judíos, los que querían obligar a las personas, a los gentiles, es decir, a los que no eran de la nación judía, a circuncidarse, a guardar la ley para obtener la vida eterna. Es decir, obras para salvación, tal cual hacen muchas religiones ahora en día. Obras para obtener la salvación. Él les está diciendo, guárdense de los perros. Es muy fácil identificar los judíos. Ellos ya saben cómo vienen. Vienen tajantemente, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, lo otro. Pero ahora vea lo que les está diciendo a los hermanos. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, es decir, fíjense bien. Observen bien, busquen a detalle a los que así se conducen, de la misma forma como yo. Ya no está hablando de perros aquí. Es más fácil identificar un animal grande que algo más sutil, como una serpiente, ¿verdad? Un perro cualquiera sale corriendo desde que lo ve y lo reconoce. Pero vete por una zacatera allí, tal vez vas a tener miedo, vas a andar con cuidado porque es más, uno tiene ese miedo de que algo pueda salir, ¿no? Entonces él dice, vean bien, a detalle busquen, porque posiblemente en medio de ustedes, hay personas que no son de imitar. Quizás no van a venir explícitamente como alguien que te dice que tienes que hacer esto y lo otro para salvación. Es decir, obras para salvación. Pero hay ciertas personas que pueden estar en medio de ustedes, les está diciendo, que los pueden desviar por otra parte. Y es no pidiéndoles obras para salvación, sino pidiéndoles nada para salvación. Vea cómo funciona esto. Los judíos creían en obras para salvación. Y a esto se le llama justificación. Era un problema de justificación. Ellos creían que podían llegar a la presencia de Dios haciendo obras. Pero en este lugar también había otro tipo de personas que se cree que eran falsos maestros. Y este tipo de falsos maestros eran personas que se dedicaban al libertinaje. Es decir, no creemos lo que los judíos dicen, que hay que hacer obras para ir al cielo, pero en cambio podemos vivir nuestra vida como queramos, porque no es por obras. Y a esto se le llamaba antiley, antinomianismo o antinomianistas. Así se le llama a este tipo de personas. Entonces son dos extremos. Mira, hay dos extremos aquí en este capítulo. Uno son los legalistas religiosos
que te van a imponer cargas para llegar al cielo. Y otros son los libertos, los que quieren vivir su vida como quieren y creen que van a llegar al cielo. ¿Cuál es el problema de estos dos extremos? El problema de estos dos extremos es que por los dos puedes llegar a las puertas del infierno. Ese es el problema. No puedes estar ni en uno ni en el otro. Porque la justificación es verdad que solo es por Cristo, no por las obras, pero la santificación tenemos que perseguirla. Allá en Hebreos se nos dice que nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie lo verá. Entonces no podemos caer en esos extremos de creer que por obras, es verdad, por obras no. Pero tampoco puedes decir, soy cristiano y vivo haciendo lo que quiero. No se puede. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Tengan cuidado. Allá arriba estuvo hablando de los perros, los que son fáciles de identificar, pero ahora les dice, fíjense bien, con detalle, busquen bien a quién imitar. Y entonces, fíjense bien a los que así se conducen, de la forma en como él y sus ayudantes, en el contexto estuvo hablando de Epafrodito también y de Timoteo. Fíjense bien a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vea muy bien esta palabra que dice ejemplo allí. Esta palabra ejemplo no simplemente es que yo he hecho cosas, pero este vocablo se utilizaba como cuando te dan un golpe. ¿Y qué te queda? Un golpe te dan en la frente y ¿qué te queda en la frente? Te queda una marca o era la estampa de un sello. Entonces Pablo lo que está diciendo es, vean, Pablo no está allí cuando él está escribiendo, está guardado en prisión, pero él les dice, miren a los que así se conducen según el ejemplo, la marca que ha quedado de nosotros en ustedes, que tienen en nosotros. Ustedes tienen en su mente un patrón de vida, porque nos han visto en cómo actuamos. Y muchas veces recordamos, ¿no? Quizás hemos conocido personas que han sido que son o que han sido tan fieles en la fe. Y decimos, wow, esa persona, cuando pensamos en esa persona, solo pensamos en su vida de fidelidad. Lo mismo les está diciendo Pablo. Busquen a esas personas que imitar. Y es un mandato de Dios eso. No solo buscar a quién imitar, pero van a ver cuál es el propósito de esta situación. Avanzando entonces, después de que les dice de que se fijen bien, de que sigan su ejemplo de vida, él da dos razones. Él da dos razones por las cuales hacerlo. Dos razones que nos explican el por qué debemos seguir ejemplos de vidas piadosas. En primer lugar, porque el no hacerlo tiene consecuencias. Y esto es lo que decía, el peligro del libertinaje. Avanzando en los versículos 18 y 19 dice, porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque por allí andan muchos. La situación es, por ahí ya están andando. La palabra no anduvieron, no andarán, están, allí andan. En medio, andan muchos, de forma continua andan. Allí andan muchos ya. De los cuales les dije muchas veces. Es decir, que él les decía anteriormente, cuando él estuvo con ellos. Ya les había dicho de esto. Por ahí andan muchos, se los dije muchas veces. Aparte que se los decía, dice cuántas veces se los decía. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Era algo continuo que les estaba diciendo, que les estaba haciendo recordar en todo tiempo. Y aún lo digo ahora, dice. ¿Cuándo es ahora? En el momento en el que esté escribiendo la carta. Aún ahora lo digo, pero no solo lo digo, pero lo digo llorando. Es decir, en ese momento en el que el hombre está escribiendo la carta, es inevitable pensar en ellos y no llorar. ¿Cuántos tenemos familiares y parientes también en los cuales pensamos? Muchos de ellos dicen que son cristianos, muchos de ellos dicen que van al cielo. Pablo se los está diciendo a personas que están en la congregación. ¿Y por qué no decir que aquí pueden haber personas así también? Por las cuales tenemos que sufrir, llorar muchas veces. Es decir, dice que va al cielo, pero su vida no lo refleja. Y el fin de perdición que les espera. Era inevitable que el apóstol no se moviera, que en sus entrañas desde adentro, al pensar en estas personas,
que creían que iban al cielo solo para recibir al infierno cuando murieran. Aún ahora lo digo llorando. Dicho sea de paso que en la Biblia hay dos tipos de llantos que se mencionan. Se menciona cuando Jesús lloró allá con Lázaro, y el llorar allí es como un gemir, un llorar suave, callado. Pero se dice cuando iba entrando por lo que llamamos la entrada triunfal, bajando en Jerusalén en el pollino, en el asno, ahí dice que también lloró, derramó sus lágrimas, y ese llanto era un llanto expresivo, abierto, es decir, todo el mundo lo podía ver, no se pudo contener. Esa es la misma palabra que aquí utiliza Pablo. No está llorando suave, no está llorando de una forma insensible, sino es un llanto suelto el que tiene allí. Imagínense el dolor por este hombre, de este hombre por este tipo de personas. A diferencia de ahora, ¿no? Muchas personas ven, ojalá que se lo lleve el diablo, ¿no? No deberíamos pensar así, hermanos, porque realmente que todos nos merecemos el infierno. Y entonces cuando venimos a Cristo debemos sufrir por otros, debemos orar por otros, de la misma forma. Piensa en esa persona que no quisieras que viniera a Cristo, o con la que tienes enemistad, o la que menos te cae bien. ¿Quién no tiene problemas con él? Piensa en esa persona. ¿Quién es? ¿Qué problema tuviste con él? Deberías orar, si tú eres cristiano, deberías orar por él, para que venga a Cristo también, para que conozca, así como tú también viniste a Cristo. Esto es algo de nosotros, hermanos. Imagínense, esta es la parte nuestra. Pero ¿cuál es la parte de los que están aquí que no conocen a Cristo? Aún ahora lo digo llorando. ¿Qué es lo que mueve tanto al apóstol? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense bien, son enemigos. Y esta palabra enemigo se utiliza para describir a Satanás también en otros lugares del Nuevo Testamento. Es decir, son aliados de Satanás. Tienen los mismos pensamientos de Satanás, la misma mentalidad, son enemigos de la cruz de Cristo. No es verdad que la cruz de Cristo, por decirlo así, es el centro del cristianismo. No que la cruz haga algo, pero lo que representa, la muerte tan tortuosa que tuvo allí, la ira del Padre que se derramó allí en el Hijo. Mire cuál es la situación en el tiempo antiguo, hace 2000 años con la cruz de Cristo. Para los romanos la cruz significaba vergüenza, eso dice Romanos 12:2. Era vergüenza, era una vergüenza para un romano morir así. Un romano morir crucificado era una vergüenza. Para un griego, allá en Corintios dice que la palabra de la cruz es locura para ellos, para los que se pierden. Para un griego era locura la cruz, es decir, una estupidez. El que moría así era locura, ellos se interesaban en ciencia. Solo un tonto podría morir así, según ellos. Y para los judíos, en Gálatas Pablo dice que, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para los judíos era maldición morir en un madero, en una cruz. Para los griegos era estupidez. Y para los romanos era una vergüenza. Las tres culturas más poderosas de ese tiempo. Y en los tres lugares no había chance para morir ahí, era lo peor. Y entonces Cristo dijo allá en Lucas 10 que había que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tomar nuestra cruz, es decir, estar dispuestos a llevar ese oprobio, estar dispuestos a llevar esa vergüenza, que nos vean allí como tontos, que nos vean que vamos ahí cargando nuestra vergüenza por causa de Cristo. Tenemos que llevar la cruz cada día. Y la cruz representa mucho para nosotros. Lo que significa, lo que pasó allí. No la cruz, no la madera. Pero lo que pasó, lo que representa y qué pasó con Cristo ahí. Si Cristo no hubiera muerto en una cruz, vano sería, dice Pablo allá en 1 Corintios 15, todo lo que hacemos. Mejor vivamos como los demás, comamos y bebamos, que mañana nos morimos y no tenemos la misma suerte de todos los demás. Si Cristo no hubiera muerto de esa forma. Y vea que no había otra forma de que Cristo muriera. Yo sé que usted ha leído y se ha dado cuenta que lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar y no pudieron.
No había llegado la hora. La única forma en la que tenía que morir era en una cruz. Así lo había destinado el Padre, para que se derramara la ira sobre él. No tenía escapatoria. Pero estas personas, dice, por los que Pablo está llorando, por los que hay que tener cuidado, estos que están en el peligro de este libertinaje, que creen que son cristianos, que han venido a Cristo, pero no lo reflejan con su vida. El otro extremo. Arriba habló de los legalistas, de los que quieren obras, pero aquí está hablando de los que viven una vida similar a la de todo el mundo. Hay un peligro en eso. Puedes terminar en el infierno. Y está exhortando a los hermanos. Hermanos, no sean así. Imítenme a mí, porque yo estoy imitando el ejemplo de Cristo. Entonces, el peligro del libertinaje es convertirse en un enemigo de Cristo. Y vea cuál es el fin de estas personas. Para un fin de perdición. Él dice en el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Podríamos ponerlo así, que solo piensan en lo terrenal, su vergüenza, creen que es gloria, adoran las cosas que van a su cuerpo, por lo cual el fin de ellos es perdición. Porque solo piensan en lo terrenal. Hay un problema en esto, y hay una forma de reconocerlo. Él da dos razones por las cuales no ser como ellos, y los va a describir. Y él dice que estas personas tienen un fin de perdición, los que viven de esta forma libertina. Tienen un fin de perdición. La perdición aquí es la ira total de Dios sobre ellos. El infierno, la condenación eterna, la separación del alma de Dios, entre Dios y el alma, para siempre, recibiendo su ira, no su misericordia, no su gracia, sino su ira eterna. Porque han hecho de la palabra mercadería, han vivido una vida de libertinaje. Y hay un peligro en vivir ahí. No vivas en esa vida. Si dices que eres cristiano y estás viviendo de esa forma, ten mucho cuidado, porque puedes acabar en un fin de perdición. ¿Cuánto más? Vean, este es un peligro para las personas que piensan que están dentro. ¿Cuánto más para los que no han venido en este lugar a Cristo? Y es una gran invitación para ustedes, para salir de esa situación. No vayan hacia ese lugar, no vayan a ese fin de perdición, donde ya no van a tener regreso. Un final de perdición les espera a los enemigos de la cruz. Puede ser un enemigo de la cruz. En aquel tiempo los enemigos de la cruz eran los legalistas, pero también lo son los libertinos, tal cual hoy. ¿Vives tu vida como quieras? Tú eres un enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Él explica todavía más, cuyo Dios es el vientre. Algo que trata de decir aquí, está usando una forma figurativa, es de que viven tan solo para sus necesidades diarias. Puede ser el vientre, los deseos que tienen ellos, los alimentos, las cosas religiosas. Muchos creen que son los apetitos sexuales también, y muchas cosas que son perecederas realmente. Entonces, es perdición de ellos. Ellos han hecho de esas cosas un Dios. Y es que tú puedes hacer un Dios de muchas cosas. Si vives para tu trabajo, ese es un Dios. Y no hay ningún problema en trabajar, y no hay ningún problema en las cosas que Dios nos ha dado. Dice Pablo allá en 2 Timoteo 4, de 1 al 5, que todas las cosas Dios las hizo para que con acción de gracias participemos con ellas. Pero el problema es cuando pones esas cosas materiales delante de Dios, cuando te van desviando. Hay un problema en que muchos creen que, como lo enfatiza, esto es lo que trata de enfatizar este capítulo. Hay un gran problema. Hay muchas personas que creen que por hacer cosas buenas se salvan. Eso no es así. No podemos hacer nada para salvarnos. Y otros que creen que sí, solo a través de Cristo. Pero una vez que ya vine a Cristo, ya estoy salvo, ya estoy asegurado. Casi como un boleto al cine o un boleto al estadio. Lo compras
3 semanas o un mes anterior y lo tienes ahí, puedes ir cuando quieras, cuando venga el tiempo. Con Cristo no es así. No es un boleto, no es un seguro, es una vida, es una relación íntima con Dios. Pero estas personas, no se nos identifica quiénes son, si son falsos maestros o son los judaizantes, pero él dice, fíjense bien, realmente no importa quiénes son, porque si son falsos maestros ya murieron, porque si son judaizantes ya murieron, pero sus costumbres aún pueden extenderse hasta este tiempo, y en cualquiera. ¿Cómo comienza un falso maestro? Como un falso convertido. Y esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier congregación. Y este es el problema. Y cuya gloria es su vergüenza. Escuché un tremendo pasaje de una predicación del hermano Rafael, de hecho allá en Meda, acerca del pasaje anterior, cuando Pablo está diciendo que él ha perdido todo por Cristo, que ha dejado todo, lo estima como por pérdida. Y él preguntaba, ¿qué tienes en tu tesoro? ¿Qué es lo que te enorgullece? ¿Qué has metido allí? ¿Has metido títulos? ¿Has metido dinero? ¿Has metido posesiones? ¿Has metido amor? ¿Qué es lo que has metido en ese tesoro? Porque lo que sea que metas ahí no vale nada con respecto a Dios. Con respecto a Jesucristo no vale nada. Y entonces en las cosas que te puedes gloriar, que no son malas, muchas veces, porque Pablo no dice que todo eso fue inútil para él, porque de hecho Dios utilizó todo su conocimiento, todo el conocimiento que Pablo tenía para escribir todas estas epístolas, para conocer quizás más de 7 idiomas, para viajar por todo el mundo conocido antiguo. Era un instrumento de verdad. Cuando él dice, Dios dice, este me es instrumento útil, escogido, es verdad. Era un instrumento muy escogido, Pablo, no era cualquier persona. Él no dice que todo esto fue inservible, pero nada de estas cosas lo retuvieron, nada de estas cosas lo hicieron gloriarse en eso. Y a veces cuando te glorías y cuando estas personas se gloriaban en las cosas que ellos hacían o de la forma que vivían, Pablo dice, la gloria de ellos, en lo que ellos se glorían, debería ser su vergüenza. Eso de lo que te glorías debería ser tu vergüenza. Porque solo piensan en lo terrenal. Es decir, este tipo de personas que viven en el libertinaje, que viven en el peligro del libertinaje, solo piensan en lo terrenal. Tienen una mente que está completamente atascada aquí en la tierra. Y un escritor decía lo siguiente: vea lo que dice, que la perdición comienza en esta tierra, pero su final se extiende hasta la eternidad después de la muerte. Pero para perderte comienzas aquí. Aquí en la tierra comienzas tu perdición. Y al final se extiende hasta después de la muerte. Termina en la perdición eterna. No solo aquí. Porque solo piensan en lo terrenal. No puedes imitar una vida de estas. Por eso debes fijarte bien en quién vas a imitar. Debes fijarte bien a quién vas a imitar. Y tú puedes decir, pues no haya nadie a quien imitar. Pues sé tú el ejemplo. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. No estén buscando todo el tiempo a alguien a quien imitar, sino ustedes conviértanse en esas personas a quien imitar. Y hermanos, sed imitadores de mí. Es decir, ustedes tienen que venir siguiéndome. Y lo gráfico ahí o la imagen es de un corredor que va allá corriendo en el maratón, por su línea, por su vía. Y entonces lo ves que va allá esforzándose. Entonces todos buscamos ir atrás de él. Es decir, compitan entre ustedes por seguirme también. Porque yo estoy poniendo mis ojos en la meta. ¿Cuál es la meta? Está en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. La humillación de Cristo. Y él mismo dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, atrás. Él sigue corriendo, pero esto hago, extendiéndome, dice. Es el futuro, dejando atrás todo lo demás, ¿no? Todas esas cosas que él ha dicho. Y esa es la imagen ahí, ir corriendo atrás de ese corredor.
Entonces, la idea es, tienes que ser un ejemplo. En tu familia, en el liderazgo, como pastor, como empleado, como jefe, como maestro. Todos aquí van a tener personas, como lo dije, todos tienen a alguien a quien observar, pero también todos van a tener personas a quien enseñarle a alguien, a quien ser ejemplo. Todos van a tener a alguien, un primo, una hermana, los hijos, lo más seguro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a enseñar si no sabes nada? Más los hermanos aquí. Deben ser ejemplo, deben imitar vidas piadosas. Esta es la situación en este texto. Dios nos manda a seguir ejemplos de vidas piadosas a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. Si todos somos como los demás, entonces, ¿cómo podemos mostrar la gloria de Cristo en nosotros, en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cómo puede traer nuestra vida honra y gloria a Dios? Es imposible. Y entonces, continúa el texto diciendo, dándonos una segunda razón aquí en los versículos 19 al 20, de por qué debemos seguir ejemplos de vidas piadosas. Y es que hay una motivación que impulsa esa vida piadosa, una motivación que impulsa esa vida santa. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vea el lenguaje que utiliza Pablo allí. Allá arriba él está diciéndole, ustedes sean ustedes, imítenme junto conmigo. Pero aquí comienza en el 20 y él se pone ahí junto con ellos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y casi solo en esta epístola utiliza esa palabrita ciudadanía. Ellos entendían muy bien que eran una ciudadanía. Recuerden, ellos eran colonos romanos, eran ciudadanos romanos. Ellos entendían muy bien lo que significaba esto. Pero estaban a la cabeza del imperio, porque eran las personas que todo el mundo quería llegar a tener acceso a tener esa ciudadanía o haber sido romano de nacimiento. Eran una envidia. Pero Pablo les está cambiando aquí el orden y les dice, si ustedes creen que están bien con su ciudadanía, la verdad es que no, porque todavía son extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía, él dice nuestra. ¿Por qué dice nuestra? Él también era ciudadano romano. Y aún así él está metido en la cárcel, siendo ciudadano romano. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esta es la diferencia que hace entre los falsos seguidores, es decir, esos falsos maestros, esas personas que viven en el libertinaje, con las personas que de verdad sí viven una vida santa. Ellos tienen una motivación que impulsa una vida santa. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Es la segunda razón que él da. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y él dice, está existiendo allá en los cielos. Nuestra ciudadanía está existiendo. Allá donde está el Señor Jesucristo, allá está nuestra ciudadanía. Y cuando él dice eso, se refiere a un lugar en donde, en una piedra en donde estaban escritos la mayoría de los nombres de las personas que poblaban una ciudad. Y eso les daba identidad como colonos o ciudadanos de ese lugar. Y Pablo le está usando la misma forma para decirle, eso que pasa aquí en la tierra, pasa allá mismo en los cielos. Y entonces, como ciudadanos del cielo, como ciudadanos, como colonos romanos, ¿cómo deberían actuar? Deberían actuar como romanos. Pero como colonos o ciudadanos del cielo, ¿cómo deberían actuar? Como personas diferentes en el mundo conocido. De donde también esperamos al Salvador. No solo nuestra ciudadanía está allá, pero también de allá estamos esperando al Salvador. Y esta palabra que dice esperamos es esperar ansiosamente, estar inquietos, ansiosos, esperando, pero a la misma vez con paciencia. Y siempre la utiliza con respecto a la segunda venida de Cristo. Es decir, que Él va a regresar. Esta es la garantía. Y esta es una verdadera motivación por la cual ser un ejemplo de vida a los demás.
a los que te están viendo, de vivir una vida piadosa, como Dios manda. De donde también esperamos al Salvador. Esta es otra palabra que ellos entendían muy bien, el Salvador. Esta era una palabra que se le daba al César, libertador o salvador. Libertador de haber librado batallas en otros pueblos, de haberlos salvado del yugo opresor de otras personas. Un colono romano estaba protegido y resguardado por todos lados. Aún Pablo utilizaba esta ventaja cuando llegaba a algunos lugares y decía, cuando llegó a Filipo, díganle que soy ciudadano romano a los magistrados allá, y luego lo quieren sacar de la cárcel allí, de forma que se vaya y que nadie sepa nada, porque era un delito. Ellos podían haber perdido sus posiciones de autoridad al haber azotado a un ciudadano romano. Y entonces él dice, de ahí nosotros estamos esperando al Salvador. El nombre que se le da al César, el título de Salvador que le daban el pueblo romano o los ciudadanos romanos, Pablo lo utiliza para ponerlo a Cristo. Vea, y esto es una cosa muy terrible en el mundo antiguo. No puedes darle ese nombre a alguien que no sea el César. Y darle ese título a alguien que no sea el César, eso es sedición o la incitación a una revolución. Pero Pablo dice, el Salvador no es el César, el Salvador es Cristo. Es más poderoso. Aquí está el César, pero Cristo está arriba de él todavía. Y vive en los cielos. Y allá está nuestra ciudadanía, hermanos. Increíble, qué consolación. Qué razón por la cual vivir una vida piadosa, para mostrar su salvación eterna en este mundo pasajero. Eso es lo que está buscando. Que ellos muestren lo que ha pasado adentro de ellos. Recordamos la última vez que estábamos aquí, ¿no? Las bendiciones de Cristo, las bendiciones o los actos poderosos de la palabra de Dios, que nos eligió, nos redimió en Cristo y nos ha sellado. Y todo para honra y gloria de su gracia, para Él. Vivimos aquí todavía en esta tierra para honra y gloria de Él, para mostrar en esta tierra todo lo que Él ha hecho dentro de nosotros, el cambio completo. Y es lo mismo que ellos tenían que hacer. Esperamos entonces de allá de los cielos, donde está nuestra ciudadanía, al Salvador, al Señor Jesucristo. Otra palabrita, al Curios, al Señor. Otra palabra que no le podías dar, usada para el César. Y el Señor ahí no es lo mismo como conocemos ahora una persona de dinero o que tiene muchos años. El Señor ahí tiene que ver con una persona que era dueña de posesiones y de esclavos y tenía muchas personas a su mando, a su cargo. Y los esclavos entonces no tenían opinión, no tenían voz, tenían que hacer lo que el amo dijera. El amo era el dueño de la autoridad. Aquí no solo le está dando el título de Salvador que se le daba al César, sino que también le está dando, él es el amo, al Señor Jesucristo. El Señor de todos los que hemos creído, claramente, en aquel tiempo y hoy. Así como los filipenses eran ciudadanos de Roma entonces, con todos sus derechos y responsabilidades, aunque estaban en suelo extranjero, el cristiano es ahora ciudadano de la gran comunidad de los cielos, de la misma forma. Lo mismo que en la antigüedad. Pero ¿cuál es esa motivación verdadera entonces que impulsa una vida santa? Y es el final de salvación total. Vea lo que pasa. ¿Cuál es la motivación final? Es decir, ¿por qué deberíamos ser ejemplos de vida? ¿Por qué Pablo los está animando, les está mandando que lo imiten a él y que se fijen bien? Primeramente porque hay libertinos y de los cuales el fin es perdición. Esa es una razón. Y en segundo lugar les da una motivación y les dice que hay salvación total para estos que sí de verdad tienen sus nombres escritos en el reino de los cielos y que han reconocido a Jesús como su amo y como su Salvador. Vea lo que dice el versículo 21. El cual
Está hablando de quién, del Señor Jesucristo. Es el precedente. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Vea esta palabra transformará. Tiene que ver con cambiar el esquema. Tiene dos palabras ahí compuestas en el original, cambiar y esquema. Cambio de esquema. Y este cambio de esquema es un cambio exterior. Se utiliza este esquema para algo exterior. Va a cambiar el esquema exterior. ¿Qué es lo que va a cambiar? El cuerpo de la humillación nuestra. Es decir, que la Escritura avala que los santos, los cristianos, cuando mueren, van en espíritu al cielo, pero esa no es la forma en la que van a vivir eternamente, sino que vamos a recibir un cuerpo con el cual podamos expresar nuestra adoración a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Jesucristo lo hará. Él cambiará el esquema exterior, es decir, de espíritu, no importa que solo esté el polvo ahí. En 100 años aquí todos vamos a morir, y todos vamos a ser más que polvo y hueso, la mayoría. En 200 años. Pero si el Señor no ha venido, entonces muchos van a vivir. Pero si viene, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Del polvo Él va a transformar, va a cambiar el esquema exterior. Ya no va a ser este mismo cuerpo de la humillación nuestra. Otra vez utiliza el cuerpo de nuestra humillación. Arriba Él dijo que los libertinos se glorían de su vergüenza. Otra vez, miren, gloria y vergüenza, se glorían de su vergüenza. Pero acá el Señor va a transformar, va a cambiar de esquema el cuerpo de nuestra humillación. ¿Cuál es la humillación? Posiblemente aquí está hablando del pecado, el cuerpo de pecado. Ese lo va a transformar completamente. Un cuerpo sin pecado. ¿Para qué? Sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y la palabra aquí cuando dice semejante es de donde tenemos metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Bueno, ustedes han visto los gusanos, se envuelven en un capullo y luego entonces salen. Meta es cambio y morfosis o morfo es forma, cambio de forma pero interna. La primera estuvo hablando que transformará, está hablando de que va a transformar la parte exterior, el cuerpo de nuestra humillación. Vamos a dejar este cuerpo, va a ser un cuerpo santo ahora. Y ahora para que sea semejante, la palabra que utiliza ahí es morfo o morfei, que es un cambio interior, interno, junto a Él o de la misma forma, de la misma esencia de Él. Es decir, no es solo un cambio externo, pero es un cambio interno también. La misma esencia de Él. Esta es la motivación que Pablo está utilizando para los hermanos. Para que vivan una vida que imita a Cristo. Porque si vas siguiendo la meta, entonces lo más seguro es que lo vas a alcanzar. Vas a alcanzar lo mismo que alcanzó Cristo. Porque lo vas siguiendo a Él, porque vas siguiendo ese ejemplo de otros que van allá. Porque tú mismo te estás haciendo el ejemplo para otros. Como dice en 2 Timoteo 2:2, si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Ajá. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿A quién le está diciendo? A Timoteo. Lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga a hombres fieles. ¿Para qué? Para que se quede ahí. ¿Para qué? Para que también enseñen a otros. ¿Cuántas generaciones hay ahí en ese versículo? Lo que has oído de mí, Timoteo. 2, esto enseña a hombres fieles. 3, que sean aptos para enseñar a otros. 4 generaciones ahí. No se queden con eso. Tienen que ir pasando esa situación. Tienen que ir pasando ese conocimiento.
es algo muy lamentable en este tiempo que hayan hermanos. Está bien un recién convertido, con un día, pero con 2 días ya va buscando crecer, va buscando conocer a su Señor, pero tener 30 años y no haber crecido nada en el Señor, no puede ser eso. Y aquí Pablo no está llamando solo a pastores, no está llamando solo a los líderes, a los que están al frente, está llamando a todos, hermanos. Allá hay mujeres, allá hay hombres, allá hay niños, jóvenes, ancianos. Sed imitadores de mí, todos vamos en la carrera. Todos tienen que entrar aquí. Y la meta es esa es la motivación por la cual deberíamos ir corriendo en este camino, en convertirnos en esos ejemplos de vidas piadosas, a fin de mostrar la salvación eterna de Dios en este mundo pasajero. Este mundo es limitado, podríamos decir que está aquí y aquí, pero lo que vamos a mostrar es de repercusión eterna. Y eso es lo que Pablo está buscando. Ya no le está hablando ya a los pastores ahí, le está hablando a todos los hermanos. Y también nos está hablando el Señor a nosotros, y eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Seamos ejemplos para otros, que vayamos en la misma carrera. Y entonces Él va a transformar nuestros cuerpos, la meta final, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, o el ejercicio de su poder con que sujeta a Él todas las cosas. Y ve, esta palabra sujetar en el original está en un pasado, como sujetó, pero lo está viendo como desde el futuro al pasado, es decir, lo sujetó desde el inicio, desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? No se sabe, porque Cristo es eterno. Pero desde entonces Él ejerce, Él sujeta todas las cosas a sí mismo, es decir, que todas las cosas están bajo su poder, no hay nada que esté fuera de su alcance. Y la palabra allí que se traduce como poder es energía, conocida como energía, de donde también tenemos energía, es decir, una energía ilimitada, una energía que es absoluta. La energía mueve todas las cosas, ¿no? Y en este tiempo en el que nosotros vivimos, sin la energía no avanza mucha de la industria que tenemos ahora. Pero la energía de Cristo es más poderosa que cualquiera de esas energías. Y con esa energía de su poder, con el ejemplo de Él, así como Él tiene ese cuerpo de gloria, de la misma forma Él lo puede hacer con nosotros, por el poder ilimitado, indomable de su energía, con la cual sujeta a Él todas las cosas, con su soberanía. Usted y yo no podemos entender cómo lo hará, pero Él tiene energía. Dice la Escritura que su poder lo puede hacer, con el cual sujeta todas las cosas a Él, o ejerce gobierno sobre todas las cosas. Pablo no solo está haciendo referencia a Cristo como soberano sobre todas las cosas, sino que el verbo mismo enfatiza que, a propósito, señala una acción que inicia en el pasado infinito y se extiende hacia todo el futuro infinito, incierto, por todos los tiempos. ¿No sería esta una verdadera motivación para convertirnos, hermanos, en ejemplos de vidas piadosas para otros? Tal como Pablo lo está buscando ahí de cada uno, lo está mandando, tal como Dios lo está mandando. Nos manda a seguir ejemplos de vidas piadosas a fin de mostrar su salvación eterna en un mundo pasajero. En primer lugar, vimos que haciendo lo que ellos hacen, y esta palabra de hacer o imitar es exactamente replicarlo de la misma forma, de donde tenemos el mismo, y siguiendo su ejemplo de vida, es decir, examinando bien esos ejemplos de vida, porque hay 2 razones por las cuales hacerlo así, porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo espero que no haya ninguno de esos en este lugar. Ojalá, quisiera que fuera así. Y si es así, pues por eso el Señor mandó este mensaje aquí, para que salgas de esa vida. Y hermanos, a los que están firmes en la fe, sigan adelante, imiten en la carrera, conviértanse en esos ejemplos de vidas piadosas para los que vienen atrás, para los que los están observando. Para concluir, Martín Lutero siempre decía una frase. Martín Lutero, imagínense: sé tan poco de la Biblia que lo que sé no lo entiendo. Lo que entiendo no lo enseño, y lo que enseño no lo practico.
Qué humildad este hombre. Casi como Pablo, yo soy el menor, indigno, fui perseguidor. Ellos no eran ejemplos verdaderos, pero ellos iban siguiendo a alguien. Imagínense, y si eran así ellos, y lo que lograron, ¿cuántos más? Ir no atrás de estos hombres, sino atrás de Cristo, siguiendo ese ejemplo, siguiéndolo atrás. Cada uno de nosotros va a ser responsable de esto, de ser ejemplo. ¿Qué has pasado a la generación que viene atrás de ti? ¿Qué has pasado a la generación que viene atrás? Y los que están jóvenes, ¿qué has aprendido de los que van adelante? ¿Qué hay de ustedes en esta mañana, hermanos? ¿Qué hay de ustedes? Deberíamos examinar nuestras vidas también, porque podemos estar en uno de los dos extremos, regresar al camino. Y entonces puedes arrepentirte de tus pecados, porque Cristo llevó la humillación, como vimos en el 2, confesar tus pecados y comenzar a vivir esa vida de ejemplo, comenzar a seguir, a imitar esos ejemplos de vida piadosa. Conviértete en uno, no solo vaya siguiendo a otro, pero conviértete en uno, que alguien pueda decir, recordar de ti, qué hermano ese tan fiel, cuando ya no estés, y no decir gracias al Señor que se fue ese hermano, ¿verdad? No, ese no es. Hermanos, que el Señor nos ayude. Pensemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pensemos en su sacrificio, en todo lo que Él dejó para alcanzarnos a nosotros, que no valemos nada. ¿Cuánto más no podríamos nosotros dejar lo que no vale nada por alcanzarlo a Él, que vale todo? Y a los que no han venido a Cristo, consideren la situación en la que están, porque cada día se les acaba el tiempo. Y puede ser que hoy piensen, este hombre está loco, lo que está diciendo. Pero si hoy murieras te darías cuenta que el loco está diciendo la verdad, porque es la Escritura la que habla. Hermanos, que el Señor nos ayude. Qué placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme y el Señor los bendiga.